hermanos, pues vamos a continuar con esta siguiente enseñanza que lleva por título La relación del pastor con la iglesia. Esta, hermanos, es una relación que debe caracterizarse por dos cosas. En primer lugar, por tener un amor sincero por la iglesia. El pastor debe tener ese amor por su iglesia. Y en segundo lugar, en esa relación, el pastor debe buscar de una manera genuina, de una manera sincera, ganarse el respeto y la confianza de la iglesia. Así que vamos a comenzar, hermanos, con el primer punto: tener un amor sincero por la iglesia. Hermanos, aunque el amor pastoral puede tener dificultades para manifestarse activamente hacia algunas ovejas, que a veces son difíciles de tratar, que a veces no son muy amables, o como decíamos hace ratito, que a veces no quieren tener esa cercanía o esa comunión, es imperativo, hermanos, que el pastor busque en oración cultivar cada vez un mayor amor por cada una de las ovejas, incluyendo aquellas que pueden ser difíciles de tratar. El amor, hermanos, es lo opuesto al egoísmo. Pablo habla del amor ahí en primera de Corintios 13 como un amor que no busca lo suyo. Hay un eco, hermanos, de esto en las palabras de Pablo cuando dice: el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Y lo primero a considerar, hermanos, en esas cualidades del amor, es una palabra clave en las Escrituras, que es la palabra anhipócritos. De ahí podrán imaginarse a qué se refiere. Anhipócritos, hermanos, es una palabra que encontramos constantemente en las Escrituras, que nos hablan acerca del amor. Nos habla acerca del amor sin hipocresía. Vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice aquí el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro aquí indica que el amor que debe haber entre los creyentes debe ser un amor anhipócrito, es decir, sin hipocresía. Un amor sincero, sin fingimiento. Y ese amor, hermanos, es únicamente el fruto de la gracia regeneradora. Ese es un amor verdadero, un amor que se puede tener entre aquellos que han nacido de nuevo. Vayamos a Tesalonicenses, hermanos, por favor. Primer carta a los Tesalonicenses. Ahí vemos ahora al apóstol Pablo hablar de la misma manera, de este mismo tipo de amor. Pablo aquí anima a la iglesia a tener un amor creciente entre ellos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí podemos ver entonces, hermanos, que el amor genuino entre los creyentes es un amor sin hipocresía y un amor que debe crecer más y más, que no debe estancarse, que debe abundar más y más. Estos son imperativos, hermanos, que encontramos en las Escrituras respecto al amor. Ahora, hermanos, cuando Pablo habla de su amor por el pueblo de Dios en las iglesias, él tenía en mente específicamente aquellos miembros de esas iglesias, a las personas que tenía las responsabilidades de obedecer al mandato. Dice, por ejemplo, en Hebreos 13:17, yo se los leo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Cuando leemos esas instrucciones dadas a los pastores, por ejemplo en Hebreos 13, en Hechos 20:28 que leímos hace rato, en Primera de Pedro 5 del 1 al 5, la premisa de estos pasajes, hermanos, es que los pastores reconocen a sus ovejas, reconocen quiénes son sus ovejas. Así que cuando hablamos particularmente, hermanos, de este tema, de la relación del pastor con su iglesia, y cuando decimos que debe haber un amor sin fingimiento y un amor cada vez más creciente de ese amor, debemos tener en cuenta, hermanos, que nos estamos refiriendo a aquellas personas que Dios le ha conferido al pastor su cuidado y su pastoreo. Cuando hablemos de esta relación, hermanos, del pastor con su iglesia, nos referimos a los miembros de la iglesia y por supuesto a los hijos de los miembros de la iglesia que están al cuidado del pastor. Pero aún, hermanos, también aquellos congregantes, aquellos visitantes de la iglesia que en la providencia de Dios ha puesto al cuidado del pastor. Pero, hermanos, cuando vemos el amor del apóstol Pablo expresado en sus cartas, vemos que aún ese amor debe extenderse no solamente a los miembros, a los congregantes, a los hijos de los miembros y los hijos de los congregantes, sino aún más allá. Debe extenderse aún a todos los hombres. Miren, hermanos, cómo el amor de Pablo se expresa de una manera muy particular en Romanos capítulo 9. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 3. Aquí Pablo muestra un amor por sus hermanos judíos que aún se encontraban en sus pecados, en un estado de perdición. Y dice Pablo aquí, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos, hermanos, este ejemplo de amor de Pablo, que al verlo decimos, ¿cuándo podremos llegar a amar de esa manera? Pablo aún deseaba, hermanos, al ver a sus hermanos judíos que estaban en ese estado de perdición, en esa ceguera espiritual, Pablo mismo dice, yo desearía ser separado de Cristo
con tal de que mis hermanos lo puedan conocer a Él. Hermanos, esa es una medida de amor que nos muestra el apóstol Pablo, a la cual es muy difícil llegar. Pero nuevamente, como lo vimos hace rato, el apóstol Pablo, su ministerio, su carácter, es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos llegar a amar a nuestros hermanos y aún a aquellos que están sin Cristo. Cuando Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, ahí a nosotros nos debe quedar claro que Él no sabía quiénes eran esos escogidos. Así que su amor era tan profundo y sincero para todos los hombres que Él se daba a ellos. Él no sabía quiénes eran los escogidos de Dios. Él decía, pero yo todo lo soporto por amor a ellos, por amor a los que ahorita están sin Cristo, por ellos padezco, porque los amo, porque quiero que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y esa debe ser la relación del pastor con la iglesia, del pastor con los congregantes. Un amor para que todos puedan alcanzar esa gracia que se encuentra únicamente en Cristo. Pablo sabía, hermanos, que a través de sus sacrificios, que a través de su esfuerzo, el Señor llamaría a aquellos que había elegido desde la eternidad pasada. Ahora, hermanos, podemos preguntarnos, ¿cuál es la característica dominante que debe de tener el pastor en todas sus relaciones con la iglesia? Y si Pablo es un buen ejemplo, hermanos, tenemos un mayor ejemplo en Cristo. Y el Señor Jesús responde a esta pregunta: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Cristo dijo, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Así que, hermanos, este es el estándar. Este es el estándar que un pastor debe de tener por sus ovejas. Y este es el estándar para todos los creyentes. Si no hay una medida de amor sincero por nuestra iglesia, si no hay un amor que la iglesia pueda ver en el pastor, en su comportamiento, si no pueden percibir un amor no solamente desde el púlpito, sino también debajo del púlpito, si no hay ese amor, hermanos, los pastores seríamos incapaces de poder servir como siervos de Cristo. Porque el amor debe caracterizar nuestro ministerio y nuestra relación para con las ovejas, teniendo el ejemplo de Cristo, teniendo el ejemplo aún del apóstol Pablo. Escuchen esto, hermanos, que escribió Richard Baxter al respecto de este tema. Cito: todo nuestro ministerio debe llevarse a cabo con tierno amor hacia nuestro pueblo. Debemos hacerles ver que nada nos complace salvo lo que les beneficia, y que lo que les hace bien nos hace bien a nosotros, y que nada nos perturba más que su daño. Debemos sentir hacia nuestro pueblo lo mismo que un padre hacia sus hijos. Sí, ni siquiera el amor más tierno de una madre debe superar el nuestro. Debemos incluso sufrir los dolores de parto hasta que Cristo se forme en ellos. Deben ver que no nos importa nada exterior, ni la riqueza, ni la libertad, ni el honor, ni la vida en comparación con su salvación.
sino que podríamos incluso estar contentos, como Moisés, de que nuestros nombres fueran borrados del libro de la vida, es decir, de ser eliminados del número de los vivos antes que ellos no se encontraran en el libro de la vida del Cordero. Así como dice Juan, debemos estar dispuestos a dar la vida por los hermanos, y con Pablo, no estimar nuestra vida como algo precioso, para que podamos terminar nuestra carrera con alegría y el ministerio que hemos recibido del Señor Jesús. Cuando la gente vea que los amas de verdad, escuchará cualquier cosa y soportará cualquier cosa de ti. Soportaremos antes un golpe que se nos dé con amor a una palabra grosera que se nos dice con malicia o con ira. La mayoría de los hombres juzgan el consejo tal como juzgan el afecto de quien lo da, al menos en la medida en que le presten una audiencia imparcial. Por lo tanto, procura sentir en tu pecho un amor tierno por tu pueblo y deja que lo perciban en tus palabras y lo vean en tu conducta. Deja que vean que te gastas y desgastas por su bien y que todo lo haces por ellos y por ningún motivo privado. Así debe ser, hermanos, ese amor, ese carácter debe ser perceptible para las ovejas. Un pastor debe experimentar esa creciente medida de amor hacia su iglesia, hacia los que el Señor les ha encomendado a su cuidado. Y ese amor, por supuesto, hermanos, se va a ver reflejado en su predicación, tanto en su preparación como en su exposición. Ese amor por Cristo y por su iglesia, hermanos, es lo que impulsa a un pastor en su trabajo, en su preparación para el sermón, en su exégesis de los pasajes, aun cuando estos son oscuros y confusos. Por amor a las almas, el pastor se prepara porque sabe que las ovejas necesitan ser alimentadas con pastos verdes frescos, con pastos sanos, con pastos ricos de la exposición precisa de la palabra. Y es ese amor, hermanos, por la iglesia lo que nos motiva a los pastores a dedicarnos al estudio y a la preparación de nuestros sermones. Es el amor por las ovejas lo que nos impulsa a esforzarnos en el mismo acto de predicar, que no es nada fácil. Alguien dijo, amar predicar es una cosa, pero amar a aquellos a quienes predicamos es una cosa muy distinta. Y eso es perceptible. Ustedes pueden percibir a aquellos que aman predicar, pero es difícil encontrar a aquellos en quienes puedes percibir un amor a quienes se les predica. El problema de algunos hombres es que aman predicar, pero no siempre tienen un amor por las almas a quienes predican. El Señor Jesucristo miró a la multitud y los vio como ovejas sin pastor. Y dice, y se llenó de compasión. Así debe ser el amor de un pastor por su iglesia. Así debe ser el amor de un pastor por los visitantes, por los congregantes. Yo les digo a los hermanos, y aquí hay algunos de ellos que no me dejarán mentir, cuando no son aún miembros de la iglesia, yo les digo, hermanos, yo los veo a ustedes de la misma forma que veo a cualquier miembro de la iglesia, porque son ovejas, porque son almas que necesitan el cuidado, que necesitan la palabra del Señor. Así, hermanos, debemos mirar los pastores a las almas, como Cristo miró a esa multitud, como ovejas sin pastor, llenándose de compasión por ellas. Cada vez que un pastor mira a su congregación, debe recordar que quienes tiene al frente
fueron comprados con precio de sangre y por lo tanto debe considerarlos con el más profundo interés y el más tierno afecto. Nadie quisiera escuchar al Señor Jesús en aquel día diciéndole: esa oveja yo la compré con mi sangre y tú la menospreciaste. Que el Señor nos libre, hermanos, de menospreciar al pueblo del Señor. ¿Cómo un pastor debe amar a sus ovejas? Bueno, ya vimos, sin hipocresía, con un amor como el que debe haber los unos a los otros, un amor no fingido, un amor real. Debe amarlo, como también ya dijimos, de una manera creciente. Debemos procurar que nuestro amor por nuestros hermanos, debemos procurar como pastores que nuestro amor por las ovejas sea cada vez más grande. Pero también, hermanos, como dice la Escritura, un pastor debe amar a sus ovejas en palabras y en hechos. Dice el apóstol Juan en su primer carta, primera de Juan 3:18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es como debe ser esa relación del pastor con su iglesia. Debe haber un amor por cada una de las ovejas, por cada uno de los congregantes, por cada uno de los visitantes, por cada uno de los niños, de los hijos, de los hermanos que en la providencia de Dios forman parte de la iglesia. Y llegamos a un segundo aspecto igualmente importante: ganarse un respeto y una confianza por parte de la iglesia. Hermanos, las Escrituras relacionan la necesidad que tiene un ministro con la necesidad que tiene la iglesia. En las cartas pastorales encontramos esta asociación. Acompáñenme, por favor, hermanos, a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Aquí vemos, hermanos, cómo se relacionan la necesidad de que el ministro sea un ejemplo para su iglesia con la obligación de que la iglesia respete a sus ministros. Miren lo que dice 1 de Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú sé un ejemplo a los creyentes en tu conducta, en tu manera de conducirte. Sé ejemplo a ellos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero también le dice a la iglesia: ninguno tenga en poco su juventud. Ahí está la relación que vemos ahí. Esa debe ser la relación, hermanos, que debe haber entre un pastor y su iglesia. La iglesia debe respetar a aquellos que Dios ha puesto delante de ellos. Debe respetar su autoridad, su llamado. Aun cuando ese hermano sea muy joven. ¿Quién eres tú para cuestionar los designios de Dios? Si Él quiere levantar a un varón joven, ¿vas a oponerte a la voluntad de Dios? ¿Vas a oponerte a la sabiduría de Dios? ¿Vas a menospreciar a ese hermano joven por su falta de experiencia, por lo que quieras considerar ahí? Por supuesto que no. El Señor dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud.
El Señor había preparado a Timoteo desde la niñez, habiendo conocido él las Sagradas Escrituras por parte de su madre, por parte de su abuela. Era un hombre que el Señor venía formando a los pies del apóstol Pablo. Pero el Señor sabía que Timoteo muy probablemente iba a ser menospreciado, y por eso a través de Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Luego miren el versículo 15, 1 Timoteo 4:15. Le dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora vayamos a Tito, capítulo 2. Miren el versículo 15. Miren lo que ahora Pablo le dice a Tito. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué dice? Nadie te menosprecie. Entonces ahí vemos, hermanos, esa relación que debe haber entre los oficiales de la iglesia, hablando particularmente de los pastores, y la iglesia. La iglesia debe someterse a la autoridad, respetar al hermano, no debe menospreciar al hermano por ninguna situación, particularmente por algo está en la Escritura 2 veces, hermanos, hablando acerca de la juventud. Por algo está, porque pasa. Y por otro lado, la responsabilidad del pastor para con la iglesia, como dijimos, está en un trato de amor, está en un trato de cuidado, está en un trato de ser ejemplo a ellos, de conducta, de fe, de palabra, y aún, hermanos, de ejercer autoridad, como lo dice aquí en Tito 2:15. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad, porque es una autoridad que Dios le ha dado, que Dios le ha delegado para el cuidado de la iglesia. Dios demanda, hermanos, a sus ministros que no seamos perezosos en el trabajo, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el ámbito general de nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es esforzarnos en la predicación y en la enseñanza, y en la oración y el ministerio de la palabra. Los pastores debemos caminar ante Dios como hombres preocupados por cada detalle de nuestras vidas, porque somos ejemplos para la grey. Nosotros debemos cuidar de no dar motivo de reproche de nada a nadie. No debemos hacer algo que mengüe el respeto y la confianza de los que están a nuestro cuidado. Como dijo Pablo en 2 Corintios 6, versículos 3 y 4, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Hermanos, y aquí voy a hablar un poco más como pastor, como si me dirigiera a pastores. ¿Es posible ser respetado donde no se es amado? Esta fue la experiencia de Juan el Bautista. Esta fue la experiencia del mismo Señor Jesucristo. Puede que haya quienes se opongan a ti en tu ministerio. Puede que haya personas dentro de la iglesia que no te amen. Pero, hermano, tú puedes poner un peso sobre ellos en su conciencia, por la forma en la que vives, por la forma en que te relacionas con ellos, no pagando mal por mal, sino bien por mal. Tú puedes poner un peso en sus conciencias
por la forma en que tú les hablas, en que tú les tratas, en que tú les amas. Ellos, tarde o temprano, se verán obligados a respetarte por tu buena manera de vivir, por tu integridad. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo: condúcete de esa manera. En última instancia, la integridad siempre inspira al respeto. Ahora, es cierto también que se tarda en ganar el respeto y la confianza de algunos hermanos más que de otros. Por ejemplo, hay personas que han sido dañadas en otras iglesias y llegan a la iglesia, y a veces esas personas pues que a lo mejor sufrieron un abuso pastoral, pues a veces pueden mostrarse algo recelosas ahora al pastor, y con ellas va a tardar un poco más de tiempo. Puede que pase mucho tiempo en lo que esa persona haga lo que le corresponde, en sujetarse a la autoridad, en respetar al pastor, en tenerle respeto. Pero es aquellas personas a quienes nosotros como pastores debemos mostrar un amor todavía más particular. Es aquellas personas a quienes debemos mostrarles un camino lleno de amor, de integridad, y con el tiempo se ganará el respeto y la confianza, si es que el Espíritu Santo habita en esas personas. Pero también debemos de tener el cuidado, los pastores, de hacer de esto nuestro fin principal. No debemos hacer de ganarnos el respeto y la confianza de los demás como nuestro objetivo principal, porque nuestro objetivo principal es primeramente agradar al Señor con nuestra vida de integridad, con nuestro amor a los demás. Y ese ganarse, hermanos, el respeto y confianza, no me refiero a algo que tenga que ser a la fuerza. Por eso hablábamos al principio de un amor genuino, sin hipocresía. Un pastor debe esforzarse por ganar el respeto y la confianza de las personas, no meramente para que lo sigan a uno, sino para que uno les pueda servir de mejor manera a esas personas. Cuando no hay confianza, las personas no se van a acercar a platicarte sus problemas, sus luchas. Un pastor es responsable en ese amor por las almas de ganarse ese respeto y esa confianza para que esas personas puedan venir, puedan acercarse y nosotros podamos servirles de mejor manera. Pero también, hermanos, los pastores debemos ser conscientes de algo importante. El respeto y la confianza ganados a lo largo de muchos años pueden perderse en un solo día. Pueden perderse con una sola actitud. El respeto y la confianza se acumulan poco a poco, se ganan semana a semana, mes tras mes, año tras año, pero basta un solo acto pecaminoso o imprudente para perder todo el respeto y la confianza. Y debemos nosotros como pastores tener mucho cuidado de ello. Y por eso, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora, ese principio que vimos ayer, que estuvimos analizando, un pastor debe esforzarse por conocer cada vez más al Señor. Por eso vimos ayer los medios
que tenemos para encontrar ese conocimiento de Dios. Por eso hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 20. Por eso hemos visto el ejemplo supremo del Señor Jesucristo, su amor supremo al dar su vida por sus ovejas, para que no caigamos en estas cosas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a que podamos dejar un legado en nuestros seres queridos y en nuestra iglesia, para que otros puedan decir, en medio de toda la farsa, en medio de toda la falsedad, en medio de toda la decepción y la deshonra de hombres que traen vergüenza a Cristo, que se pueda decir dentro de la iglesia bíblica sobre la roca, dentro de la iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia y dentro de la iglesia cristiana Jesucristo Esperanza de Vida, hubo hombres que caminaron con integridad hasta el último de sus días. Que el Señor nos conceda esto, hermanos, para su gloria y para el avance de su reino. Amén. Oremos, hermanos.